Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Es la sesión de hoy. Estamos viendo cómo parece que en Europa estamos echando el freno después de esa subida tan vertical que estábamos viendo en las últimas sesiones, mientras veíamos que en Estados Unidos pues seguíamos teniendo bastantes dudas. Cada vez que vemos un rebote, pues luego vemos que vuelve a recoger los muebles. Por lo tanto, pues bueno, la corrección que estamos viendo ahora mismo en Europa podríamos pensar que puede entrar totalmente dentro de lo normal. Veremos a ver cómo acabamos finalizando la semana, pero como decimos puede ser una corrección totalmente sana y totalmente normal. El riesgo sería que esto se siga alargando y empecemos a perforar zonas de soporte importantes, pero de momento, como decíamos en el vídeo de resumen semanal de la semana pasada, en Europa lo que podemos experimentar si vemos una corrección es simplemente un retesteo a esos soportes dentro de la tendencia alcista. No podríamos decir lo mismo en Estados Unidos, donde seguimos viendo un clarísimo movimiento lateral desde finales del pasado año, y en ese caso, si continúa la corrección, sí que podríamos poner zonas de soporte en riesgo que ya podrían ser más importantes y quizás nos harían pensar si vamos a entrar o no en una tendencia bajista. Así que bueno, es la situación que tenemos ahora mismo en los mercados. Ayer, cuando grabé este vídeo de los análisis diarios, luego publiqué un nuevo vídeo para todos los miembros del canal, donde veíamos una posible operativa con el Banco Santander, con Repsol y con IAG. Os lo digo porque a lo mejor hay algunos que no lo habéis visto porque estáis acostumbrados a que publique esos vídeos el domingo, pero como ya entenderéis los que habéis visto el vídeo, si no lo publicaba ayer, si no publicaba el mismo día que lo grababa, pues la verdad que no podría tener demasiado sentido si esperaba el domingo. Por lo tanto, pues que lo sepáis que tenéis ese vídeo, todos los que sois miembros del canal, ahí vemos esas posibles operativas, cuándo podemos entrar, el punto de salida por stop loss, el punto de salida también por take profit, es decir, si tenemos beneficios. Yo creo que es un vídeo que ha sido bastante interesante porque llevamos a la práctica mucho más lo que comentamos en los análisis diarios. Todo ello de forma totalmente lúdica y para que sigamos aprendiendo. Hoy vamos a analizar tres acciones. Evidentemente tenemos que analizar Nvidia, la analizamos todos los jueves, pero hoy más porque ayer presentó resultados y estamos viendo bastante volatilidad en su cotización, aunque como vais a ver, el movimiento de hoy no es tan importante como sí lo que estamos viendo ya en las últimas sesiones. La siguiente de las acciones que vamos a analizar es Alphabet. Estamos viendo unas cuantas semanas de caídas continuadas y ahora estamos poniendo en riesgo una zona de soporte que podría ser bastante importante. Veremos a ver si actúa como soporte y vuelve a repuntar, o si por el contrario esta caída nos está anticipando algo más peligroso. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Tesla, que parece que no pone fin a esa caída. La subida había sido muy vertical y ahora estamos viendo una caída bastante vertical. Vamos a ver dónde podría estar el objetivo para poner suelo ya a la caída que estamos viendo. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Antes de comenzar con las tres acciones y antes de que se me olvide comentaros que este domingo no vamos a tener vídeo del resumen semanal, no voy a tener tiempo suficiente este fin de semana para poder grabar, así que para compensar un poquito y para no perdernos de la situación que estamos viviendo ahora mismo en los mercados, pues cuando veamos Nvidia, Tesla y Alphabet, luego vamos a hacer un repasito también al SP500, que es el índice que tenemos de referencia a los mercados y que también pues, nos va a dar una situación de donde nos encontramos ahora mismo. Así que bueno, lo que nos dejemos en el tintero porque no publicamos en ese vídeo del domingo del resumen semanal, pues también lo comentaremos el lunes, a ver si ha pasado algo de cara a esta última parte de la semana. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Nvidia. Fijaros cómo teníamos, vamos a irnos un poquito atrás para entender mejor el movimiento que estamos viendo ahora. Teníamos una clara directriz alcista desde agosto, y esa directriz alcista es la que le estaba permitiendo a la cotización de Nvidia seguir manteniéndose al alza y marcando nuevos máximos crecientes para que cuando atacásemos la zona de máximos que teníamos, fijaros la zona de 149-150, consiguiera romperla y dar continuidad a la tendencia alcista, como ya veníamos viendo en los últimos años en su cotización, donde hemos visto una subida espectacular. Pero fijaros cómo cuando salió esa noticia de DeepSeek, de la inteligencia artificial china, cayó con muchísima fuerza y perforamos esa directriz alcista. Muchas veces cuando sale este tipo de noticias, pues se produce el típico movimiento de una caída muy importante, meten miedo a todos los inversores y es un buen momento muchas veces para entrar, y el repunte pues puede ser muchas veces muy vertical y al final queda simplemente en un susto todo. Y fijaros cómo en la corrección llegó hasta la media 200 sesiones, muy bien, posible soporte, y a partir de ahí empezó a repuntar, es decir, nos podríamos ir manteniendo en ese escenario. Pero como ya comentábamos la semana pasada, la clave había estado aquí, en la sesión del 18 de febrero. ¿Por qué? Porque habíamos vuelto hasta esa antigua directriz alcista, y ahí lo que tenemos que haber hecho es conseguir superarla, mantenernos sobre ella
y atacar de nuevo los 148. Aquí habríamos tenido la espantada para que se salga todo el inversor pequeño y que se pierdan la siguiente parte de la subida. Pero fijaros cómo al llegar a este punto y cerrar el gap que teníamos abierto desde el 27 de enero, donde vimos que pasaba todo esto, pues empezamos a corregir y vimos que esa antigua directriz alcista que actuaba como soporte ahora empezaba a actuar como resistencia y evidentemente pues eso ya era una señal bastante negativa, pero a la vez la semana pasada cuando la analizábamos decíamos tiene mala pinta porque ya la está consolidando como resistencia, pero nos cabe todavía la posibilidad de que simplemente después de esta subida tan fuerte que hemos visto, se apoye sobre la media móvil de 70 sesiones y a partir de aquí, ahora sí que sí, ataquemos los 149, 150 dólares y marquemos nuevos máximos históricos. Pero fijaros que tururú, ya lo vimos el lunes de esta semana cómo perforaba con muchísima fuerza la media móvil de 70 sesiones, fijaros, aumentando el volumen, eso era muy mala señal. En la sesión del martes continuamos corrigiendo, ayer parecía que intentaba darse la vuelta, pero fijaros cómo ayer vimos también un movimiento bastante negativo. Vimos que se iba hasta la media de 70 sesiones, que está a los 133,37, ahí empezaba a recular, luego en la sesión de hoy es cuando ayer ya presentaba resultados a cierre, vimos una volatilidad espectacular, fijaros cómo la apertura ha intentado mantenerse por encima de la media móvil de 70 sesiones, no ha podido, y ha empezado a corregir. ¿Por qué? Pues porque habría muchos inversores que se habrían posicionado en la sesión de ayer y quizás también en los últimos días pensando que tras la presentación de resultados iba a volar la cotización de Nvidia y le iba a mandar de nuevo a máximos, pero al empezar a ver que al comienzo de la sesión no conseguía mantenerse con claridad con una subida bastante importante, se están empezando a retirar. De ahí que estemos viendo la caída que estamos viendo ahora mismo. Por lo tanto, ahora lo que estamos viendo son las salidas de todos esos inversores que han entrado en los últimos días pensando que tras los resultados iba a volar la cotización de Nvidia. Esto es lo que decimos siempre, cuando se presentan resultados hay muchísima volatilidad normalmente en todas las acciones, sobre todo en Estados Unidos, con una subida muy fuerte o con una caída muy fuerte. No nos debemos fiar demasiado tampoco con el movimiento que estemos viendo dentro de la sesión. La clave dónde va a estar al cierre. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora en esta primera parte de la sesión están saliendo todos esos inversores que han entrado en los últimos días pensando que tras los resultados íbamos a ver una subida muy fuerte, pero a lo mejor de cara a última parte de la sesión se recupera y acaba cerrando por encima de la media de 70, por encima de los 133,37. Eso sería positivo. ¿Por qué? Porque eso nos estaría marcando que hay una buena base de inversores todavía en Nvidia que confían en que siga manteniéndose al alza y esos no han vendido y los que están vendiendo ahora simplemente son los que han entrado los últimos días pensando que iba a llegar ese repunte más importante de la cotización de Nvidia. Por lo tanto, pues yo creo que es la lectura del movimiento que tenemos que hacer ahora mismo en su cotización. Por lo tanto, yo creo que hay que ser cautos en este tipo de sesiones y esperar mejor al cierre y ahí hacer una lectura más clara, ya más para las próximas sesiones, no tanto como estamos haciendo ahora, que es simplemente la lectura del movimiento que estamos viendo ahora mismo en su cotización. Lo que sí que es cierto es que si acaba cerrando con una vela así, vemos que cierra por debajo de la media 70, incluso por debajo de la apertura de ayer, en los 130 pues sería muy negativo, incluso por debajo del cierre que veíamos el martes, en la zona 126. ¿Dónde nos llevaría eso? Pues aquí, sin lugar a dudas, a la media de 200 sesiones, que fue su soporte por aquí. Fijaros, en enero, fijaros como en este movimiento vimos una ruptura en falso, se apoyó los 114 y ahí repuntó y vimos una ruptura en falso de la media 70 para ese impulso tan fuerte. Vamos a ver si ahora vuelve hasta esa zona, si vemos la ruptura, no vemos la ruptura y si puede repetir incluso el mismo movimiento. Se va hasta los 114,75 y vuelve a repuntar. ¿Dónde estuvo la clave aquí? Pues que vimos que rápidamente recuperó la media de 200, es decir, claramente era una ruptura en falso. Si ahora vemos que pierde la media de 200, vuelve hasta ella, la consolida como resistencia y vuelve a corregir, pues mucho cuidado. Porque lo que nos estará diciendo es que va a seguir con la caída y nos podemos ir a buscar la zona de los 97, que es la siguiente zona más importante que tenemos de soporte en la cotización de Nvidia. Por lo tanto, pues cuidado con lo que veamos de cara a la última parte de esta semana, porque tanto que se puede complicar mucho la situación si vemos que se va hasta la media 200 o incluso la perfora, como si de cara a la última parte de la sesión de hoy vemos que se recupera y cierra por encima de los 133. Esto que lo tengáis muy en cuenta. Vamos a ver también el gráfico semanal. Fijaros que la vela que está dejando esta semana con la caída que estamos viendo hoy está siendo bastante fea, pero si consiguiésemos
acabar viendo que se mantiene sobre la zona de los 133, no estaría tan mal. ¿Por qué? Porque habríamos dejado una mecha larga por abajo, un cuerpo chiquitito, y eso nos marcaría que vuelva a entrar la demanda y que podemos repuntar de nuevo para buscar la zona de máximos. Incluso podríamos ver un cierre por encima de la media móvil de 6 sesiones, que eso pues yo creo que podría ser bastante positivo. Y si vemos el gráfico mensual, pues fijaros la altísima volatilidad que hemos visto este mes. En un principio, fijaros cómo parecía que lo hacía bastante bien, porque de nuevo nos íbamos por encima de la zona de los 140, nos acercamos a la zona de máximos. Si conseguía romper por encima de esa zona, era muy positivo, porque aunque viésemos una posible divergencia, nos estaría marcando que tiene mucha fortaleza, pero ver dónde nos situamos ahora mismo, lo único que nos hace pensar es que debemos ser bastante cautos, porque por aquí ha entrado la oferta, estamos viendo cómo ahora el RSI está a puntito de perder la zona de 70, eso nos marcaría clara debilidad, y fijaros cómo pondríamos el riesgo el soporte que tenemos en los 114, que es el soporte clave de esta divergencia que tenemos por aquí. ¿Y eso dónde nos llevaría? Pues como hemos dicho antes, a buscar la zona quizás de los 90, 97 aproximadamente, se ve mucho mejor en el gráfico diario, fijaros, se ve mejor el movimiento. La zona de los 97 donde tenemos esa resistencia y ese soporte. Por lo tanto, pues va a ser clave el cierre mensual. Como veamos un cierre mensual en la zona de los 114, me parecería espectacular, porque quedan 2 sesiones, queda la parte de la sesión de hoy y la sesión de mañana. Ya de por sí no es muy buena la vela. ¿Por qué? Pues porque en todo esto son ventas. Si se recupera, pues no va a quedar muy mal la vela de este mes, pero como veamos que sigue corrigiendo de cara a la sesión de hoy y la sesión de mañana, de nuevo es una vela de rechazo que nos puede marcar que podemos seguir corrigiendo. Y si sigue corrigiendo, lo que va a hacer es poner en riesgo la zona de los 114, activaría la divergencia y veríamos una caída más importante de la cotización de Nvidia. Por lo tanto, pues totalmente clave estas 2 sesiones, tanto en el corto plazo como en el medio, como en el más largo plazo, porque podríamos hablar ya del final de toda la subida de Nvidia. Si ahora empezamos a perder la zona de los 114, pues bueno, quizás a lo mejor es demasiado pronto y a lo mejor pues viene un susto hasta la zona 190 y luego se acaba recuperando. Puede suceder, pero sí que es verdad que ya empezaríamos a marcar nuevos mínimos decrecientes, no conseguiría marcar nuevos máximos crecientes, tendremos que superar de nuevo la zona de los 114, el gráfico diario y el semanal podría quedar bastante deteriorado y podríamos decir que pintaría un poco mal. No quiere decir que ya estemos al final de toda la subida, pero sí que es verdad que podría ser el comienzo de un deterioro más importante y que en todo este movimiento de aquí, donde hemos visto una volatilidad espectacular, fijaros el tamaño de las velas y de las mechas, que eso es lo más importante, nos marca que hay muchísima volatilidad. Y como ya os he dicho muchas veces, normalmente cuando hemos techos en los mercados solemos ver muchísima volatilidad. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Tesla. Fijaros, ya lo decíamos la semana pasada, la subida había sido muy vertical y ahora estábamos experimentando una caída muy pero que muy vertical en su cotización. Situábamos diferentes zonas de soporte en la caída, la primera zona de la media de 70, no consiguió mantenerse sobre ella y decíamos, bueno, vámonos un poquito más abajo, tenemos un gap por aquí pendiente de cerrar, vimos como ahí se dio la vuelta, pero cuando debíamos superar la media de 70 para no confirmarla como resistencia y pensar que simplemente es una corrección para volver a máximos, actuó como resistencia. Esto era malísima señal y nos iba a llevar sí o sí a la media móvil de 200 sesiones. Y fijaros que es donde nos hemos dirigido, hasta la media móvil de 200 sesiones. Y de hecho ya en las últimas sesiones estamos viendo que no se frena en la media de 200. Y eso es muy, pero que muy mala señal. ¿Por qué? Porque nos marcaría que podríamos ir corrigiendo. ¿Hasta dónde? Pues fijaros que tenemos un gap pendiente de los 255. No sea que vayamos a repetir este movimiento. Perdemos la media 70, cerramos el gap, rebotamos hasta la media 70 y continuamos corrigiendo. Confirma que actúa como resistencia y ahora al perder la media 200 nos vayamos a cerrar este gap. Volvamos a repuntar hasta la media 200, actúe como resistencia y sigamos corrigiendo. Y ya nos comamos toda la subida que llevamos viendo desde octubre. Que ahora ya nos hemos comido una parte bastante importante de toda la subida. Pero ¿qué pasa? Que si llegamos a ver ese movimiento y continuamos corrigiendo, pues aparte de que acabaríamos perdiendo todo lo que hemos ganado desde el mes de octubre del pasado año, quizás nos marcaría algo más. Porque si ya empezamos a ver el gráfico semanal, pues fijaros que habíamos visto una subida muy vertical, superando nuevos máximos
escape en falso y caída muy vertical. Empezaríamos a poner en riesgo la media móvil de 70 sesiones y nos podríamos ir hasta la zona de 250-255, que es lo que decíamos antes. Pero, ojo, porque una vez que perforamos la zona de los 300, fijaros lo que pasó el año 2022, acabamos volviendo hasta la zona de los 125, es decir, entramos dentro de ese movimiento lateral ahora mismo que llevábamos viendo desde agosto de 2022 hasta octubre de 2024, donde la cotización se movía entre los 300 y los 126. Por lo tanto, totalmente clave que frene la corrección lo antes posible intente de nuevo recuperar la media de 200 y de 70 sesiones. Además, fijaros cómo en el gráfico semanal estamos justamente ahora en la media de 70 sesiones. Puede actuar como soporte. Fijaros cómo el movimiento lateral no podríamos pensar que actuaba como soporte ni como resistencia en la media de 70 hasta que vio la ruptura, donde ya empezamos a ver que actuaba como soporte. Y ahí tuvimos la señal de que iba a volar y que iba a romper el lateral. Y acabó sucediendo. Podemos pensar que ahora a lo mejor ha llegado hasta este punto, hasta la media 70 de nuevo para consolidarla como soporte. Una queda muy fuerte porque la subida ha sido muy vertical y se ha alejado muchísimo de ella y luego a partir podríamos continuar subiendo, perdón. Pero como ahora la perfore, tururú. Es que como ahora la perfore, es que confirmaría, o en mi opinión lo creo, que entraría dentro de este movimiento lateral entre los 300 y los 126. Y si vemos el gráfico mensual, pues fijaros que la vela es terrible. Y además teníamos una divergencia respecto a los máximos que teníamos en 2021. Es una divergencia muy larga, de 3 años o casi 4 años. Sí, cierto, pero estamos en un gráfico mensual. Es decir, podría llegar a tener sentido, porque estaremos hablando de la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2019. Podría llegar a tener sentido hacer ese doble techo, en el segundo techo un poquito más arriba con divergencia, donde hemos visto que el RSI no superaba la zona 70, señal de debilidad y caída muy fuerte. Y fijaros cómo ahora se ve muy bien en el gráfico mensual que estamos muy cerca de una zona de soporte clave. Porque separa ese movimiento lateral que decíamos con la parte alta. Es decir, es que se tiene que frenar ya la cotización de Tesla. Es que no hay vuelta. O se frena ya o la situación se puede empezar a complicar. Yo os diría que bastante. Por lo tanto, vamos a vigilar muy de cerca la cotización. Que a lo mejor corrige un poco más, vale. Pero cuando veamos el rebote, que no consolide como resistencia esa media móvil de 200 sesiones, porque eso de verdad que puede llegar a ser muy, pero que muy negativo. Y vamos con la tercera de las acciones antes de pasar con el SP500 y fijaros cómo la situación pues es bastante parecida también. Habíamos visto una subida muy vertical, en este caso desde noviembre nos hemos ido a marcar en Google nuevos máximos históricos, en Alphabet, y fijaros cómo ahora la caída ha sido muy vertical. En un principio teníamos el techo de los 190 y les habíamos superado. Y decíamos, es clave que no pierda esa zona. ¿Por qué? Pues porque si pierde la zona de los 190 nos va a hacer pensar que todo este movimiento de aquí es una ruptura en falso. Fijaros cómo se fue hasta la zona de los 190 y decíamos, bueno, tenemos la media 70. A lo mejor es la típica que rompe el soporte, explota todos los stop loss que están en los 190, toca la media de 70 sesiones y vuelve a repuntar. Tururú, perdió la media 70, la consolidó como resistencia. ¿Y qué hace cuando la consolida como resistencia? Irnos a buscar la siguiente zona clave de soporte, la media de 200 sesiones. Se fue a cerrar el gap por completo. Fijaros, normalmente cuando la cotización vemos que se mete dentro de un gap, lo suele ir a cerrar por completo, como hemos visto aquí. Y el problema es que ahora vemos que tampoco se está frenando la corrección sobre la media móvil de 200 sesiones. Eso es mala señal. Es que eso es una señal de debilidad muy clara, porque normalmente cuando tocamos la media de 200, aunque luego siga corrigiendo, pero ahí vemos que entra la demanda y no está entrando la demanda. De hecho, fijaros como en las últimas sesiones, la última semana, ha entrado bastante volumen con la oferta. Eso es malísimo. Eso es malísimo. Y no estamos hablando de una acción cualquiera, ni quizás una acción que podríamos pensar que se ha puesto de moda en los últimos meses, como por ejemplo ha sido Tesla, que con todo esto que ha pasado en Estados Unidos, con Trump, Elon Musk y todo esto, pues se ha puesto de moda y hemos visto una subida muy fuerte. No, es Alphabet, es Google, es una empresa totalmente consolidada. Es tecnológica, sí, pero es una empresa totalmente consolidada. Y ha entrado mucho volumen con la caída. Es decir, estamos hablando de cosas bastante importantes ya. Y que Google esté viendo una caída así, perforando zonas importantes de soporte, es peligroso. ¿Qué es lo positivo que podemos sacar de todo esto? Pues que fijaros en toda la subida que llevamos viendo desde 2023, esa subida, fijaros, de los 86 a los 206, es decir, una subida impresionante, ha puesto en riesgo ya en alguna otra ocasión la media de 200. Fijaros, en octubre de 2023
en marzo de 2024 y también en septiembre de 2024. Y luego ha conseguido mantenerse muy bien al alza. Tenemos dos opciones ahora. Continúa corrigiendo y que veamos el rebote, o que desde la zona actual ya intente darse la vuelta. Si desde la zona actual ya intenta darse la vuelta, es positivo. Vale, hemos puesto en riesgo la media de 200, pero nos recuperamos bien. Pero si continúa corrigiendo, imaginaros, nos vamos hasta la siguiente zona de soporte que tenemos por aquí, los 163, donde está el pico por abajo que veíamos en noviembre. Si aquí intenta repuntar y buscamos un movimiento como el que vimos por aquí en septiembre, la clave ¿dónde va a estar? Que en este repunte la media móvil de 200 sesiones no actúe como resistencia. ¿Por qué? Porque si actúa como resistencia nos está marcando que estamos dentro de una nueva tendencia bajista. Fijaros como por aquí no actuó como resistencia y mantuvimos la subida. Si ahora vemos que repunta hasta la media 200 y se mantiene al alza, para arriba otra vez. Muy probable. Nos mantendremos con la subida como mínimo hasta la media de 70. Y es una señal bastante positiva en un primer momento. Cuando lleguemos a la media de 70, la analizamos. El riesgo estaría en que nos vayamos hasta la media 200, la consolide como resistencia y veamos algo así. En este punto de aquí, yo empezaré a preocupar bastante, porque creo que podríamos estar al comienzo de una larga tendencia bajista. Perforaríamos el mínimo que tenemos por aquí en noviembre, nos podríamos ir a buscar los mínimos que teníamos en septiembre y podríamos estar pensando que estamos viendo un techo en el mercado. Fijaros, en el gráfico semanal también tenemos divergencia en la última subida, desde junio de 2024 hasta la subida que veíamos en enero de 2025. Y ahora, pues fijaros también que si echamos un poco la vista atrás, vemos que la media de 70 había actuado como soporte en septiembre. Ahora mismo está en los 164. Si volvemos al gráfico diario, los 164 ¿dónde están? En ese soporte vital, en los 163, que decíamos que está ese suelo de noviembre del pasado año. Por lo tanto, ahí estaría el límite del movimiento que estamos viendo actualmente a la baja. Es decir, esa zona no la debe perder. Si pierde esa zona, pues ya incluso podríamos pensar que va a ser más complicado que veamos ese impulso de que directamente supere la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, como os digo, la situación puede empezar a ser crítica en la cotización de Google si no vemos que empieza a repuntar las próximas semanas o quizás las próximas sesiones, porque toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2023 estaría seriamente en riesgo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo también tenemos una divergencia en este caso, y fijaros dónde estaría el suelo de esa divergencia. De nuevo, en la zona de los 160. 161, 162, 163, me da igual. Es un 2% arriba, abajo, nada lo mismo. Ahí estaría la clave. Si perfora esa zona, podríamos estar hablando de un techo en toda la subida y que va a comenzar una nueva tendencia bajista. Y fijaros que cuando vimos la tendencia bajista que se largó durante meses, la última vez que lo vimos fue en 2022, se fue a buscar la media de 70, ahora está a los 120, la media de 70 sesiones. Y si pierde esa media de 70, es cuando ya hablaríamos del final de toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2009. Eso ya serían palabras muy mayores. Veremos a ver qué sucede, porque tenemos la experiencia de 2022, una corrección muy importante, sí, todo lo que queráis, fijaros, de máximos a mínimos vimos una corrección del 43%, pero luego se recuperó y de ese 43% se convirtió en un 134% de subida. Por lo tanto, en el corto plazo nos podría marcar que va a seguir corrigiendo, en el medio plazo, si pierde la zona de los 161, nos marca que va a seguir corrigiendo, quizás a buscar la media de 70, pero en el largo plazo, hasta que no perforase esa media de 70 sesiones, yo pensaría que no está en riesgo toda la tendencia alcista en el largo plazo en la cotización de Alphabet. Así que bueno, esto es lo que vamos a decir de las tres acciones. Y por último, vamos a ver el SP500. Fijaros cómo tenemos un entramado, fijaros también en el gráfico diario, de soportes, resistencias, directrices alcistas, bajistas, canales alcistas, bajistas. Es espectacular. Vamos a ponernos un poquito en situación, vamos a ver un poquito más a fondo porque no vamos a hacer el vídeo del resumen semanal. Fijaros cómo tenemos para empezar dos directrices alcistas claras en el SP500. La primera desde octubre de 2023. Pasa ese suelo que vimos en 2023, pasa también por el suelo que vimos en agosto de 2024 y todavía no lo hemos vuelto a tocar. Pero luego tenemos otra directriz alcista que tenemos desde abril de 2024, que tocamos en septiembre de 2024, luego volvimos a tocar en enero de 2025 y ahora estamos ahí de nuevo. Si ahora esta zona no actúa como soporte, que estaría alrededor de la zona de los 5.940 aproximadamente, nos podríamos ir a buscar la siguiente directriz bajista.
en los 5.870 o 5.850 aproximadamente. Y ahí está la clave. Ahí está la clave del SP500 en el medio y quién sabe si también en el largo plazo. Lo hemos comentado muchas veces. Mientras no pierde los 5.800, 840 aproximadamente, podemos pensar en movimiento lateral. Pero si perforase esa zona, nos marcaría que podría comenzar una nueva tendencia bajista. Y parece que todo pasa por ahí. Además, fijaros cómo también nos podríamos ir a buscar la antigua directriz bajista que teníamos desde diciembre de 2024. Se podría quedar muy cerca de esa zona también. Si echamos un ojo al gráfico horario, pues se ve un poquito mejor todo más de cerca. Fijaros. Fijaros el movimiento. Esto ya evidentemente da igual porque ya ha pasado, pero para que veáis cómo el técnico muchas veces funciona muy bien. Teníamos ese movimiento lateral en forma de triángulo, los rompe al alza, ruptura en falso, fijaros en máximos, que lo decíamos, una ruptura en falso. Cuando vemos rupturas en falso, el movimiento posterior suele ser muy brusco. Movimiento a la baja brusquísimo, perdemos la media 70, perdemos la primera directriz, fijaros, y luego nos vamos a la parte baja de ese movimiento lateral, lo perfora también, lo consolida como resistencia y seguimos corrigiendo. Es decir, es un movimiento de libro, esto que vimos aquí, de libro. Ahora, pues fijaros cómo podríamos estar formando un doble suelo. Sí, puede llegar a ser. ¿Cuándo tendremos la confirmación de que nos vamos de nuevo a buscar la parte alta del movimiento lateral y que no vamos a seguir corrigiendo hasta las zonas que hemos dicho clave en los 5.850, 5.840? ¿Donde podría estar el suelo de todo este movimiento que llevamos viendo desde octubre, noviembre? Pues si vemos que empieza a repuntar y supera la media 70 de 200 sesiones, supera esa zona de nuevo de los 6.030 puntos, donde se frenó el lunes. Si la supera, yo creo que ya podemos empezar a ser optimistas de nuevo y buscar la parte alta. Mientras tanto, ahora el objetivo estaría en la parte baja del movimiento lateral, en esos 5.850. Y si ponemos el semanal, pues fijaros que es muy importante esto. Es muy, 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 muy importante. Fijaros la divergencia, ¿eh? Fijaros el soporte de la divergencia. O un poquito más abajo, me da lo mismo. 5.800 puntos. Para redondear. Fijaros cómo en esa divergencia, en el último pico, vimos la ruptura en falso. El RSI se quedó en la zona de 62. Eso es poquísimo. Eso es una señal clarísima de debilidad. Si ahora nos vamos hasta la parte baja, a los 5.840, después de haber visto el último pico en 62, la probabilidad de que rompa la parte baja es mucho más alta que cuando estábamos por aquí en diciembre. ¿Por qué? Porque estábamos muy cerca de la zona de 70. Todavía marcaba fortaleza, pero ahora no. Y si ahora vemos que vuelve a corregir, la señal que nos va a dejar el mercado es que la última subida era con muy poca fuerza y que ahora fácilmente podemos ver una caída bastante importante y perforar ese soporte de la divergencia. Y esa divergencia nos podría marcar el final de toda la subida que, fijaros, llevamos viendo desde octubre de 2022 y que podría comenzar una tendencia bajista en el medio largo plazo. En el más largo plazo, pues bueno, si cogemos el gráfico mensual, pues bueno, pensar que se está despeinando un poco la cotización del SP500, pero nada más, nada más. Tendríamos que ver una caída espectacular ahora mismo, fijaros. Yo os diría perforar quizás el máximo que veíamos en 2022, los 4.800 puntos, perforar esa zona, perder la media móvil de 70 sesiones para pensar que viene una fase bajista como la que veíamos en el año 2008. Fijaros como en el año 2008 caímos hasta la media de 70, la consolidó como soporte, volvió a repuntar, la perforó y ahí vino la caída más vertical. Por lo tanto, mientras no veamos eso, pues sí que es verdad que podemos volver a ver unos cuantos meses de corrección. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a ver una corrección de un par de semanas y que el mercado vuelva a tirar para arriba. Pero no es extraño que de vez en cuando veamos alguna otra corrección, como la que vimos en el año 2021-2022. Sería totalmente normal. Por lo tanto, cuidado porque estamos en un movimiento lateral totalmente claro ahora mismo. Estamos viendo que la última subida ha tenido bastante debilidad, no ha tenido nada de fortaleza. Tenemos divergencias en el diario y en el semanal. Y si ahora ponemos en riesgo zonas claves de soporte, a lo mejor no hay esa fuerza por parte de la demanda y que nos marque que vamos a ver quizás una tendencia bajista para los próximos meses. ¿Eso va a marcar el final de toda la subida que llevamos viendo en los últimos 17 años o 16 años? Pues no, no lo va a marcar. Pero por ahí se empieza. Por lo tanto,
habría que empezar a valorar cosas diferentes. Así que bueno, creo que con esto ha quedado bastante resumido la situación que tenemos ahora mismo. Evidentemente, para ver la sensación que hay en los mercados, pues cojo de referencia el SP500. El IBEX 35, pues muy bien para los españoles, pero no es ninguna referencia. Por lo tanto, lo que puede marcar y puede arrastrar al resto de mercados, sin lugar a dudas, es el movimiento que veamos en un SP500 o en un Dow Jones. Por lo tanto, creo que con esto podríamos tener un buen resumen. Así que nada, como decía antes, no nos vamos a ver el domingo. No voy a poder grabar este domingo. Hacía muchos domingos que no fallaba y la verdad que me da un poco de cosa, pero bueno, es normal y hay veces que no se pueden grabar todos los días. Ahí decimos vídeo doble para los que sois miembros del canal. Así que bueno, cualquier duda, lo que sea, pues ya sabéis que tenéis los comentarios para decírmelo. Así que no hay ningún problema siempre que os pueda ayudar. Así que nada, recuerdo como siempre que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, la semana que viene nos veremos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen fin de semana.